quiero comenzar esta página haciéndoles una invitación. Este jueves a las 19:30 en el Salón Lugones del Sheraton, voy a tener el gusto de acompañar a Marcos Aguinis en una conferencia en la cual va a presentar su último libro, esta interesante novela llamada La furia de Evita, una novela muy fuerte donde uno encuentra una radiografía de la dura vida de Eva Perón, una novela que tiene muchos aspectos por demás interesantes y para mí fue un gusto que Marcos Aguinis me pidiera, como en ocasiones anteriores, que lo acompañe presentándolo y haciendo parte de la disertación. El grueso, por cierto, va a estar en su disertación sobre la experiencia de haber escrito esta novela, La furia de Evita. Vamos a estar entonces con Marcos Aguinis el jueves en el Salón Lugones a las 19:30 en el Hotel Sheraton, y sobre el final de esta página voy a hacerles otra invitación, ¿no? Voy a explayarme más sobre otra invitación que ahora se las presento. Al día siguiente, o sea, este viernes a las 17:30 en el Salón Regino Mathers de la legislatura provincial, junto con el legislador y candidato del Partido Socialista y del Frente Amplio Progresista, Roberto Birri, vamos a dar una conferencia conjunta, una charla conjunta sobre la reforma judicial que está en marcha, sobre la implicancia de esta reforma judicial. Entonces, sobre el final de esta página, yo voy a recordarle puntualmente por qué para mí es importante esta charla en la que soy coparticipante con el dirigente socialista y del Frente Amplio Progresista, Roberto Birri, y en la cual vamos a describir lo que entendemos preocupante de la reforma judicial en marcha. Pero a esto se lo voy a recordar sobre el final de esta página. La Argentina de estos días está perpleja por las revelaciones que surgen desde un periodismo muy crítico al gobierno, pero que se ensamblan perfectamente con algo que desde hace tiempo se sabe en la Argentina, particularmente en la Patagonia. Son muchos los testimonios y muy claves a la vez los que iban planteando la relación entre Néstor Kirchner y esa fortuna que crecía a una velocidad increíble y figuraba a nombre de Lázaro Báez. O sea, a esto no solo lo dice hoy la ANATA, desde hace años los vienen planteando dirigentes patagónicos, el ex vicegobernador de Néstor Kirchner, nada menos que el ex vicegobernador de Néstor Kirchner, Eduardo Arnold, el ex mano derecha de Néstor Kirchner y finalmente gobernador, Sergio Acevedo. Bueno, sería muy larga la lista de los testimonios que ya vienen planteando desde hace tiempo eso que hoy sacude al país desde el programa de Jorge Lanata. Daría la impresión de que las pruebas y los testimonios acumulados desde hace tiempo, no lo que muestra Lanata, lo que hace Lanata hoy es poner el tema sobre la mesa, ¿no? Lo que está revelando ya se conocía, pero al poner el tema sobre la mesa genera una presión sobre la justicia que hace que realmente no debiera haber otra alternativa que no sea la dilucidación de este caso, tenga la consecuencia política que tenga. Y esa consecuencia política parece ser la caída de un mito, el mito de Néstor Kirchner, porque si Lázaro Báez construyó esa fortuna de dimensión oceánica que construyó, no pudo hacerla de otro modo que no sea con la ayuda desde el poder de Néstor Kirchner. O sea, no puede, señala la lógica, plantea la lógica, no puede no ser socio o testaferro de Néstor Kirchner. Y si lo era, entonces el caso no solo
involucra a Néstor Kirchner, sino incluso, inevitablemente, aunque en una menor medida, a la propia actual presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Eso pareciera ser, según el tamaño de los testimonios, el desenlace inevitable, inexorable de este caso en marcha. Sin embargo, flota en la Argentina la convicción de que no va a pasar nada. Da la sensación, ¿no? o la sobrevuela a la Argentina la sensación de que finalmente, como tantas otras cosas, quedará en la nada. ¿Por qué flota esa sensación? Bueno, en definitiva porque en la Argentina rige un poder sin controles, ¿no? Un poder tan vertical, tan concentrado y tan sin controles que no va a permitir ser juzgado. No va a permitir ser juzgado. En definitiva, en la Argentina, para que la dilucidación de la justicia llegue a las tinieblas del poder, el poder tiene que dejar de ser poder. Recién cuando un gobierno se debilita o cuando un liderazgo se debilita y pierde poder, entonces sí la justicia llega. Pero mientras el liderazgo es fuerte, mientras retiene y concentra poder, la justicia se cuadra, la justicia no llega. Esa parece ser la historia de la Argentina. Y en definitiva esto muestra, digamos, planteémoslo de este modo, esto muestra el poder sin límites, el poder sin control, el poder o el liderazgo que recién es controlado cuando pierde el poder, porque mientras tiene el poder, lo que no tiene es quien lo controle, lo que no tiene es quien lo limite. Esta matemática revela que en la Argentina el sistema es monarquista o monárquico en lo esencial. Por eso yo creo que hay cierta hipocresía en ciertas poses, ¿no? Semana anterior, cuando asumió Máxima Zorreguieta, una argentina, la corona, o sea, como reina consorte en Holanda, Cristina Kirchner había sido invitada personalmente por ella, que se encontraron ambas en la asunción de Bergoglio como papa en el Vaticano. Personalmente, Máxima Zorreguieta, por entonces princesa, le hizo la invitación a la presidenta argentina, y la presidenta argentina no fue. Miren, cuando asumió el Papa, Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, tampoco fue, mandó a su vicepresidente, pero dio una explicación pública, y una explicación que pareció sincera en lo personal y en lo nacional, ¿no? Porque dijo Pepe Mujica, va a ir nuestro vicepresidente Danilo Astori porque él es muy católico, es un ferviente católico. Yo soy agnóstico y presido un Estado, el Uruguay, que es un Estado fuertemente laico. Por eso digo, Mujica fue sincero. En lo personal, él es agnóstico, él no es creyente. Y en cuanto a jefe de Estado, porque el Estado uruguayo tiene entre sus rasgos fuertes ser un Estado clara, contundentemente secular. Fue sincero y fue honesto Mujica. La presidenta no fue, envió a su vicepresidente. La justificación oficial pareció tener la intención, en definitiva, de dejar la sensación de que Cristina no iba, porque es una republicana de tan fuerte convicción antimonárquica que sería hipócrita que ella vaya a la coronación de una reina. Esta es la sensación que yo tuve. Intentó dejar una justificación oficial poco creíble de por qué la presidenta no había ido, siendo que la coronada es una argentina, un hecho bastante particular, y siendo que había sido invitada personalmente, ¿no? Y que se trata de un Estado importante como es Holanda. Si la presidenta realmente intentó dejar la sensación, que en muchos la dejó, de que no va por ser ella una republicana de convicciones antimonárquicas tan contundentes, que sería hipócrita que vaya, me da la impresión de que hay más hipocresía en esa postura que en la decisión
que la decisión de haber ido en el caso de que la hubiera tomado. Es más hipócrita proclamarse antimonárquica, porque en definitiva, en Holanda en particular, pero en Europa en general, las monarquías son mucho menos monárquicas que el monarquismo latinoamericano. Y el monarquismo latinoamericano, aunque está trasvestido de república, aunque está liderado por gente que lleva, que ocupa un cargo que tiene la nominación de presidente y un sistema que tiene la nominación, o es autodenominado república, en los hechos, en la realidad pura y dura, el sistema político o la cultura política vigente es fuertemente monarquista. Hablo en el sentido etimológico del término. La palabra monarquía viene del griego, que significa una sola cabeza, o sea, es aquel régimen en el cual el kratos, el poder, está totalmente en las manos de una sola persona. Ese es el sentido original de la palabra. Eso es lo que quiso describir Homero en el canto 2 de la Ilíada, cuando, proponiendo la monarquía como sistema de liderazgo, le hace decir a Ulises, su personaje, el sistema de muchos no es bueno, tengamos un solo amo, un solo rey, aquel a quien el hijo de Cronos ha otorgado el cetro y las leyes tutelares. Ese es el sentido de la palabra monarquía. A esa esencia de la palabra, el kratos, el poder, totalmente en manos de uno solo, que lo va a ejercer verticalmente y sin controles. A eso responde el término monarquía. O sea, yo estoy hablando de monarquía no como sinónimo de palacio, princesa, carruaje, trono, corona y ese tipo de cosas. Eso es simbología. Eso es simbología. Me refiero al sentido estricto de la palabra, el monarquismo como el gobierno de uno solo. Pues bien, las monarquías europeas son mucho menos monárquicas que el caudillismo como cultura política en América Latina. Una cultura política que la presidenta representa de una manera particularmente exacerbada. El caudillismo es el monarquismo latinoamericano. Yo desarrollé esa teoría o la expliqué en un libro llamado El componente monárquico, donde incluso parto del pensamiento de Bolívar, en definitiva, el personaje clave de la historia latinoamericana en cuanto a cultura política dominante desde mi punto de vista. Ese personaje es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios. El pensamiento bolivariano estaba muy fuertemente influido en materia política y con las mejores intenciones, la convicción de que una democracia sin un liderazgo fuerte y vitalicio era una república débil, ¿no? Eso está inspirado en el modelo zarista, en el modelo ruso. Esa cultura política fuertemente bolivariana es el cimiento del caudillismo político en América Latina. En esos términos está claro que el caudillismo o el monarquismo latinoamericano es mucho más monárquico que las realezas europeas. Y fíjense la paradoja, yo quiero dejarlo en claro. Para mí las monarquías europeas son una simbología anacrónica, pero en definitiva solo eso, una simbología. Simbolizan las familias reales a las naciones, a las distintas naciones sobre las que rigen. Pero en Europa los reyes no tienen ningún poder y los gobiernos, los gobernantes que surgen de las urnas, tienen un poder muy limitado y muy controlado. Muy limitado y muy controlado. Por eso, en definitiva, las monarquías europeas, paradójicamente, son menos monárquicas que la cultura política vigente en América Latina y también vigente, y creo yo, hoy gobernante en la Argentina. Un país que, desde que asumió Máxima en el trono de Holanda, tiene dos reinas. La Argentina tiene dos reinas. Es más, yo pienso que una es mucho más monárquica que la otra. Adivine cuál.
Grupo ODE. Un grupo de personas. Es interesante que Argentina haya quedado máxima sorreguieta mediante vinculado a Holanda, un país del cual el mundo tiene que aprender bastantes cosas, sobre todo en materia de tolerancia, porque ese es un rasgo que atraviesa la historia holandesa. Como todos los países del mundo, su historia está plagada de páginas negras. Por Holanda pasó la Inquisición, las guerras napoleónicas, el nazismo que la ocupó brutalmente a partir de 1940 tras la batalla en la cual fue destruida la ciudad de Rotterdam. Hubo colaboracionistas como en todos los países invadidos por los nazis. No todos los reyes fueron como Guillermo de Orange, aquel padre fundador de la dinastía gobernante, la Orange-Nassau. Guillermo de Orange encabezó la rebelión de los holandeses contra el dominio español cuando el catolicismo de la corona española empezó a perseguir a los protestantes, ya desde el origen mismo de Holanda. Ya en el siglo XVI y XVII aparece la presencia de la tolerancia o de la reacción, la rebelión contra la intolerancia, en ese caso religiosa. Holanda fue el país que le dio asilo a grandes pensadores perseguidos en sus propios países, como el mismísimo John Locke, el padre del pensamiento liberal, y a tantos otros. Holanda fue el país donde pudo escribir libremente ese gran filósofo que fue Baruch de Spinoza, a quien, por dar una vigorosa explicación filosófica a su ateísmo, ¿no?, por hacer una vigorosa crítica desde la filosofía a los textos sagrados, el Talmud y el Torá, fue excomulgado de su comunidad religiosa, pero no de Holanda. Holanda tiene una tradición en materia de tolerancia y tiene una democracia vigorosa que le ha dado al mundo leyes de avanzada. Holanda tiene una jurisprudencia de avanzada en muchísimos aspectos y además tiene una democracia donde las grandes decisiones siempre se toman por consenso. No deja de ser importante desde ese punto de vista haber quedado frente a un país que tiene cosas para enseñar, no solo a los argentinos, al mundo, sobre todo en materia de tolerancia, algo que siempre suele ser un faltante crítico en la Argentina. Ya volvemos y ahí voy a recordarle el porqué de la invitación que le hice para el viernes a las 5:30 de la tarde en la sala Regino Mathers de la legislatura, donde junto al legislador del Partido Socialista y organizado por el Partido Socialista y el Frente Amplio Progresista, vamos a abordar conjuntamente el tema de la reforma judicial. Ya volvemos. ¿Qué haces para sentirte bien? Cocino algo rico y disfruto con mis amigas. HP Pharma, 14 farmacias con el respaldo del hospital privado para estar más cerca de tu sentirte bien.